Bueno, vamos a ver ahora la parte 2, que es lo que tiene que ver con lo que es la HIPAA. Y vamos a tocar un poquito de lo que es la seguridad, pero de la información del paciente. Ya no es la seguridad en el ambiente de trabajo para el trabajador de la salud, sino que esta es la seguridad del manejo de la información del paciente. ¿Verdad? Lo que tiene que ver también es HIPAA, ¿verdad? Lo que ve esto. Bueno, lo primero que vamos a hablar de lo que es la ley, podemos decir que el asistente médico clínico debe tener conocimiento de lo siguiente para la práctica segura en base a la ley. ¿Verdad? Conocimiento de lo que va a hacer, ¿verdad? Conocer el equipo de flebotomía. Estamos hablando de flebotomía, conocer el equipo de flebotomía, los insumos, conocer las destrezas para hacer la flebotomía, ser habilidoso en la comunicación con el paciente, conocer los aspectos legales de hacer un procedimiento invasivo, como puede ser la flebotomía, y obviamente conocer lo que es la parte anatómica de la parte del antebrazo, ¿verdad? De la muñeca, que es donde se hacen las funciones. Eso en base a lo que es la colección apropiada de especímenes. Ahora, el rol del flebotomista, si incluye transporte de muestras, también se tiene que conocer el equipo correcto, en qué tubos se van a conectar, en base a la orden que se ha dado por el doctor. Verificar la etiqueta del paciente, la requisición de laboratorio, que sean las mismas. Verificar el orden y la información en la requisición. Entender los requisitos de cada espécimen y cada transporte, si el transporte se tiene que hacer en el material frío, temperatura ambiente, protegido de la luz, todo eso hay que saberlo hacer. Voy a hablar más en detalle de esto el día jueves, porque ahorita solo está hablando de la parte legal. Conocer esto es una parte legal, también conocerlo, porque si no lo hago, yo incurro en un error. Si no lo hago, sabiendo yo que se tiene que transportar un espécimen de forma específica, protegido de la luz, todo eso, si no lo hago, no solo es la falla médica, clínica, sino que también la falla legal, sujeto a una observación. Ahora, otra cosa, la parte legal de los laboratorios que tienen que ustedes conocer, que es lo que, por ejemplo, lo que se conoce como CLIA. CLIA es también una abreviación, que es una como una enmienda de la mejora de los laboratorios clínicos. Eso significa la palabra esa CLIA. Es una abreviación. Esta oficina, ¿verdad? Tiene también regulaciones federales que obligan a los consultorios que tienen adentro de los consultorios captación de sangre. Algunos laboratorios están hechos para ese fin, pero algunas clínicas también sacan sangre en esas clínicas. Entonces, ellos también tienen que regirse bajo estas regulaciones de la CLIA. Entonces, ahí ellos han puesto tres categorías de laboratorios. Uno que se conoce como, ese que dice ahí, el primero, Wave Test, que sería, la traducción sería como un examen exento, ¿verdad? Que son exámenes bastante sencillos, que un procedimientos simples, ¿verdad? Que tienen bajo riesgo de que se cometan errores en sus resultados. Ahí tenemos, por ejemplo, glucosa en sangre, puede ser uno de ellos, que está incluido en este tipo de examen de web, la glucosa. Luego tenemos otros que son de complejidad moderada. Ya aquí tenemos, por ejemplo, los cultivos de la garganta, cultivos de orina, hematología, química sanguínea. Estos sí ya tienen eh, algunas observaciones, ¿verdad? Y, por ejemplo, tienen que ser hechos en hospitales o laboratorios independientes. Esto no se puede hacer en la clínica. Eso lo dice la CLIA, ¿verdad? Según la regulación de 1998. Ya requieren un lugar más específico. Luego los de alta complejidad son aquellos que también tienen regulaciones más complejas y esto tiene que ser hecho en laboratorios más especializados y más complejos. Ahí tienen estudios histopatológicos, estudios citológicos, de citogenética, y estos ya no pueden ser hechos por asistentes médicos, ¿tá? Sino que ya entran a otro tipo de personal de salud que puede hacerlo.
Son tres, Wave, el moderado y el de alta complejidad. Son las tres categorías que la CLIA da a los laboratorios que colectan muestras. Entonces, en base a eso uno se ubica, ¿verdad? Alguna clínica podría verse ubicada tal vez acá en lo que es el Wave Test, y algunas podrían tener permiso de poder en su lugar hacer algunos de complejidad moderada, con un permiso especial, ya que tienen como, digamos, como una sucursal de laboratorio independiente adentro de la clínica. Algunas clínicas tienen adentro de su clínica el flebotomista que lo envía al laboratorio independiente y está adentro. Podría pasar. Ahora, eh, otra cosa de lo que es la ley en el lugar de trabajo, aquí estamos hablando ya de ley, ¿verdad? Cumplimiento de aplicaciones de ley en lugar de trabajo, es la identificación de los pacientes. Es otra cosa bien importante, especialmente en lo que es la flebotomía, que es un procedimiento que está regulado por la CLIA y también está regulado por leyes HIPAA en base a la información que ahí se va a obtener en diagnóstico, pero básicamente son diagnósticos. Uno de los pasos en la flebotomía, que ustedes van a hacer a futuro porque van a ser certificados en flebotomía, es que deben verificar la identificación correcta de los pacientes en dos pasos, un proceso de dos pasos. Uno es preguntarle el nombre completo y la fecha de nacimiento. Es la forma más común de validar que alguien es quien dice ser. Si yo le pregunto a alguien, ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es su apellido? ¿Cuándo nació? Según la Comisión Conjunta de Hospitales, es un mandato que hay que hacerlo y es sencillo, y la flebotomía, por ser un procedimiento invasivo, también lo exige, ¿verdad? Es un procedimiento que hay que hacer. Se debe verificar la información del paciente antes del procedimiento, y esto es también verificar que las etiquetas en los especímenes, o sea, en la sangre ya sacada, y la información del paciente, la etiqueta del paciente es la misma. Si ustedes ven acá, este flebotomista está viendo, ¿verdad? Los pacientes que están ingresados tienen esta como bandita de muñeca, y aquí le está verificando la etiqueta ya en la muestra, que es la misma persona, fulano de tal, tal, nació tal, y aquí dice lo mismo. Y también le pregunto, y aquí vuelvo a, mire, usted está comparando los nombres, la requisición con la que tiene la muñeca, después lo de la muñeca con la etiqueta de la muestra. Entonces se hacen dos, tres pasos para verificar que el paciente es el mismo. No olvidemos también que el paciente podría en algún momento decir no. Es su derecho y hay que respetarlo. Cuando esta sucede, el flebotomista solamente tiene que documentar el rechazo del paciente en el expediente electrónico médico para que quede constancia que hubo rechazo. Recordemos que el expediente es un documento legal y este documento podría ser usado en procedimiento legal si se necesita. Si usted puso ahí que él se negó y tal hora, tal fecha, si el paciente a un mes dice que no le diagnosticaron algo porque el señor que llegó acá, este señor que llegó aquí, se le olvidó. No, él vino, pero no me lo hizo, se puso a hablar y se fue. No, ¿verdad? Hay una nota del día que ella estuvo ahí, a la hora que ella estuvo ahí, y hay una nota que la paciente se negó a hacerse el retiro de la sangre. O sea, recordemos que estas son cosas legales, ¿verdad? Pero si están escritas son legales, caso contrario, no. Ahora, otra parte legal de los pacientes es el derecho de los pacientes, que se conoce como eso, ¿verdad? Patient Bill Rights, Bill of Rights, derecho de los pacientes. Esto se define por estado o por institución. El asistente médico lo único que tiene que hacer es conocer el derecho de los pacientes y tratar de protegerlo al 100%, al 100%. Ahora sabemos que los pacientes participan activamente en su cuidado de la salud y ellos tienen derechos en una carta de derecho paciente que es el Patient Bill of Rights, a que ellos tienen derecho y varía de estado a estado.
Entonces, podría ser que en New Jersey sea una cosa, en Massachusetts otra, en Florida otra, en Georgia otra, pero en general se parecen bastante, ¿verdad? No es que cambien así, que un distinto de un lugar a otro, no, ¿verdad? Pueden variar, pero andan en la generalidad casi lo mismo, ¿verdad? También los derechos de los pacientes también tienen prácticas de privacidad, que básicamente la práctica de la privacidad lo que le dice al paciente es cómo se puede usar su información, ¿verdad? Se puede usar para tratamiento, para pago, porque hay que mandarle al seguro que le hicieron, ¿verdad? El seguro no puede pagarle un procedimiento si no tiene el reporte operatorio, el reporte de un examen, hay que decirle. Y para algunas opciones del cuidado de la salud. Esos son como los momentos en que se podría usar la información suya en algún momento. Aquí están los derechos. En todas las clínicas ustedes van a ver pegadas en las paredes estas prácticas visibles en el área de espera, adentro, en los pasillos de las clínicas, ahí están pegados. Muchas veces también se les da una copia a los pacientes en su primera visita para que ellos sepan sus derechos y cuándo se puede usar la información. Luego tenemos otra parte legal de los pacientes que básicamente es lo que se conoce como el cuidado del paciente en compañía, pero en compañía de quién? De las clínicas y hospitales. Es como una forma de proteger al paciente. Entonces, van a ver que estos derechos de los pacientes en hospitales y clínicas son consistentes con la ley, lo que la ley autoriza, ¿verdad? ¿Y qué autoriza la ley en esos casos? Bueno, autoriza, por ejemplo, a recibir un tratamiento sin discriminación de raza, color, religión, género, origen nacional de alguien, que si tiene disability o no, o cuál es la fuente del pago de la clínica. Ese es un derecho del paciente. Otro puede ser el derecho a ser informado de la posición, del nombre del doctor que lo está tratando. También tiene derecho al consentimiento informado, que es la información que se le da al paciente en base a las opciones de tratamiento médico o quirúrgico. Esto, y ahí se le explican también los posibles riesgos y beneficios del procedimiento o el tratamiento. Y el paciente de forma voluntaria, se acepta, firma la hoja de consentimiento. ¿Verdad? Ese es otro derecho. También tiene derecho a recibir información. Tiene derecho a recibir información si él quiere dejar una persona encargada de dar opiniones, si él cayese enfermo, inconsciente, no puede hablar, etcétera. Una cirugía entró y no sale bien. Entonces, eso es otro derecho y puede preguntar por esos derechos y se le tienen que explicar. También tiene derecho a decir no a un tratamiento, a un examen físico, a una observación. No está obligado a aceptar todo y decir sí, 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 sí. No está obligado a eso. También tiene privacidad durante su estancia en un hospital y debe manejarse con confidencialidad la estancia de él, ¿verdad? De la información, y su récord tiene que quedar bajo el cuidado del hospital y del doctor. También tiene derecho a recibir una copia de su récord médico sin cargo, o si se le da un cargo razonable, ¿verdad? Si una fotocopia vale afuera 2 centavos, a él se le tiene que cobrar también 2 centavos. No se le puede pedir por una copia de un expediente $100, $50. Tiene que ser algo razonable y no se le puede negar dárselo. También tiene derecho a quejarse sin miedo a represalias, que la enfermera se va a enojar porque dijo algo, que el doctor se va a poner molesto porque dijo algo. También, eso también no está penado, pues que él se queje, ¿verdad? También tiene derecho a recibir información acerca de tratamientos del dolor, medidas del dolor en tiempo prudente, y la respuesta tiene que ser de forma apropiada. Si él pide manejos del dolor, recibirlo en forma rápida, oportuna, en base a la cantidad de dolor que exprese. También tiene derecho a donación de órganos. Él puede donar órganos y quedar constancia en el expediente. También tiene derecho, si él no quiere medidas de resucitación, decirlo, ¿verdad? No resucitar, y se le tiene que respetar. Y si alguien de forma inadvertida le empieza a dar maniobras y él tenía no resucitar, tan pronto se den cuenta que estaba escrito, tienen que parar y ya no seguir, ¿verdad? No, no porque se empezaron las maniobras, seguir dándoselas hasta que dé una muestra. Si está escrito,
Si no lo hacen así, el hospital y la clínica podría estar sujeto a una demanda legal, ¿verdad? Por no cumplir un deseo expreso del paciente antes de caer enfermo o antes de un paro cardíaco. Eso hay que respetarlo. Eh, También tiene derecho sobre la donación de órganos, que ya lo dije, eh, y recibir una copia de los derechos, ¿verdad? No solo conocerlos, sino que tiene, que recibir, tiene derecho a recibir una copia por escrito y entenderlos, ¿verdad? Eso es importante. Recordemos que el expreso derecho que yo les dije que hace en vida a un paciente se le conoce como derecho de vida. Acá lo pusieron como living will, como que fuera un testamento, ¿verdad? Eso es que un documento que expresa su deseo en caso de que una enfermedad terminal o un accidente sucediese y él ya no puede expresar un deseo de forma apropiada. Él puede dejar por escrito lo que yo le dije: no resucite, no maniobras, eh, no me intuben, etcétera. Esas son cosas que se dejan previamente. Eso se llama living will. Ya el poder de abogado médico ya es otra cosa, ¿verdad? Eso ya es otro documento que también se hace en vida, pero tiene otro carácter distinto. Eh, Ahora, veamos algunas medidas, siempre hablando de lo que es la ley. Aquí estoy hablando yo de ley. ¿Verdad? La ley, si ustedes ven, la ley también, que hablamos de OSHA, está amarrada con la ley de lo que es la ley de carácter legal HIPAA, ¿verdad? Entonces, acá sí se hace imperativo que el asistente médico cumpla con las normas de la OSHA en lo que dijimos de transmisión por sangre de patógenos y que conozca las hojas de seguridad. Es responsabilidad del asistente médico conocer todo eso y es la ley, ya no es la OSHA, no que es la ley. Ahora, lo que es la HIPAA, vamos a hablar un poquito de la HIPAA y aquí tenemos lo que es la confidencialidad de la información del paciente. Básicamente eso es la HIPAA, quiero que lo entiendan así. La ley HIPAA es una ley que protege la información de los pacientes. Cuando se comienza un entrenamiento como asistente médico, el asistente médico debe prestarle mucha atención a estas leyes de la HIPAA, porque básicamente es la ley de responsabilidad y portabilidad del seguro de salud. Así es la traducción literal. HIPAA, eso significa. Y es una ley en todos los Estados Unidos también, que no puede uno aducir ignorancia, ¿verdad? Como dicen, no puedo aducir, yo no lo sabía. Aquí no aplica el no sabía, sino que está obligado a saberlo. Cuando más usted acepte un empleo, le van a dar, tal vez la primera semana no va a trabajar directamente con el paciente, sino que a empaparse de las leyes, porque ya después viene ya la parte más práctica. Entonces, eh, ¿qué implica la HIPAA? El uso de computadoras. Usted tiene que tener una clave difícil, no fácil de encontrar, la verdad, sino que una password fuerte que tiene que ponérsela a su computadora de uso personal. Si usted sale de un área pública, tiene que dejar la computadora cerrada, no dejarla abierta, aunque así sean 10 segundos, que salió solo a traer un lapicero. Si no la cerró, es una falla de HIPAA. Hay que cerrarla y cuando ya usted regrese, la vuelve a abrir y ya vuelve a tener acceso a la información del paciente. Si la computadora queda vista a la gente, otro error, ¿verdad? No hay que dejar ver la pantalla del monitor de nadie, ya que es una parte privada, ya que se conoce como comunicación privilegiada, ¿verdad? Que es de información del paciente, es estrictamente confidencial. Entonces, cualquier información dada por el paciente al personal de salud no puede ser liberada por ninguna razón, ¿verdad? Es comunicación privilegiada y se debe mantener confidencial hasta donde se pueda, porque esa es la ley, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le puedo decir yo al paciente que le voy a proteger su información? Hay unas notas de prácticas de privacidad que también se le dan a los pacientes y básicamente se le informa el derecho a la intimidad de su información. Es un derecho de la persona que se le va a mantener su persona, la información personal y su propiedad
en este caso su información diagnósticos y todo eso, alejada del escrutinio público, ¿verdad? No todo el mundo va a saber qué es lo que tiene, qué es lo que le dan, qué le salió, qué le van a hacer, que dónde vive, que es su correo electrónico, que cuántos hijos tiene, que cuál es el seguro, que cuál es el correo electrónico, el teléfono de la casa. Toda esa información privilegiada. Y si usted no tiene nada que ver con un paciente X o Y, no tiene que saber nada de él. Si lo ven viendo información de ese paciente, las computadoras guardan acceso de quién ve la información y van a decir, bueno, y este asistente médico, ¿por qué está viendo información de esta señora si ni siquiera nunca la ha visto? Pues hay que tener cuidado, hay que ver lo que uno tiene que ver y no más de lo que no tiene que ver. O sea, eso es las tareas y las obligaciones de la privacidad de la información de salud de alguien. Ahí está la ley y ética. ¿Se recuerdan que la vez pasada que hablamos de profesionalismo, hablamos de ley y ética? No voy a entrar en mucho detalle ahora, porque creo que ya les dije en esa ocasión que ética era como la conducta, la buena conducta versus la mala conducta, qué es correcto y qué es incorrecto. Eso lo dijimos la otra vez. Es una palabra que se usa mucho, la ética. Cuando hablamos de ética y moral, también ahí nos referimos a creencias de lo que es correcto y qué es incorrecto, ¿verdad? Lo erróneo contra lo correcto. Entonces, eso creo que ya lo mencionamos. Todas las profesiones tienen un código de ética, ¿verdad? Los doctores tienen su código de ética. Las enfermeras tienen también un código de ética. Todas las profesiones, abogados, todo el mundo tiene un código de ética. Básicamente son conjuntos de estatutos que guían o dan forma al comportamiento de ese grupo profesional, ¿verdad? Y encierran los principios éticos que regulan esa profesión, así sea doctor, enfermera, nurse practitioner, physician assistant, eh, asistentes médicos, abogados, ingenieros, todo el mundo tiene un código y eso es lo que rige a esa profesión y la regula, ¿verdad? Eso es así. La ley ya es un poquito distinto, también creo que lo mencioné la semana anterior, que la ley ya son más que todo, que acá la ley más o menos son reglas de conducta promovidas por una autoridad competente, que puede ser el gobierno de una ciudad, la alcaldía, el municipal, ¿verdad? Lo estatal, el estado de New Jersey tiene unas leyes y las leyes federales que son leyes de la nación, de todos los Estados Unidos. Entonces, la suma total de estas reglas y regulaciones son las que rigen una sociedad y la ley ya pone pena, ¿verdad? Ya hay ofensas contra el público y leyes civiles y leyes criminales. Ya, por ejemplo, esa palabra que ustedes ven acá que dice tort, es hacer algo inapropiado contra una persona o su propiedad, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, la negligencia, cuando ya hubo un error sin intención, a un error sin intención. La mala praxis también es un error sin intención, pero hecho por un profesional, alguien que tiene una licencia, un doctor, una enfermera. eh, bueno, el asistente médico no tiene una licencia, pero tiene una certificación, pero podría incurrir también en un cuidado inapropiado de un paciente. Entonces también podría caer en algún tipo de negligencia, ¿verdad? O mala praxis. Ahí están los otros tipos de tort, ¿verdad? Algunos son con intención, ya con intención de causarle daño a alguien, difamaciones, hablar en mal de alguien, invadir su privacidad ya lleva intención, fraude lleva intención. Luego lo que es el asalto y la battery, es bueno conocerlos porque esto ya, el asalto es como hacer una amenaza de tocar a alguien. ¿Verdad? Battery es tocarlo sin consentimiento, sin autorización. Que podría ser si yo hago una, una flebotomía sin haber pedido permiso, ¿verdad? Ya sea verbal o por escrito. La palabra que ustedes ven acá es una palabra de origen latín que significa, se oye mucho en lo que es mala praxis, que quiere decir las cosas hablan por sí mismos. ¿Qué puede ser eso? Que alguien encuentre una pinza en una cirugía, ¿verdad? Posterior a una cirugía.
sea, ahí dice, las cosas hablan por sí mismo. ¿Qué es eso? Bueno, el que encuentren esto en un tórax de alguien que le hicieron una cirugía de pulmón, ya sí dice mucho, pues. Probablemente fue la causa fue desconocida, el accidente fue desconocido, por qué lo dejaron ahí, pero la persona que estuvo ahí, que podría ser un cirujano torácico o algo, tiene parte en la presencia de ese objeto en esa área. Por eso dice, las cosas hablan por sí mismas. Ahora, veamos ya la parte de obtener un consentimiento, que es bien importante que ustedes lo sepan. Hay tipos de consentimientos, tres tipos de consentimiento en la práctica de la medicina. Y ustedes, dentro de su preparación de un encuentro que el paciente con un doctor, van a tener en algunas ocasiones hacer o llenar hojas de consentimiento, formas de hojas de consentimiento. Veamos cuáles son. Tenemos tres tipos de consentimiento. Uno es lo que se conoce como consentimiento implícito, que es aquel que se hace o se entiende, pues cuando un paciente hace una cita en una clínica, casi que está autorizando que quiere llegar. Ese es implícito. ¿Verdad? Un paciente hace una cita para una visita con el doctor, con el cirujano, ese ya es un consentimiento implícito, pero todavía no está lo que se conoce como el consentimiento expresado. ¿Qué es esto? Esto es cuando el paciente de forma verbal aprueba la visita. En la primera visita, él, cuando ya le cuenta al doctor lo que tiene, cómo se siente, qué ha tomado, ya se convierte el implícito en expreso, porque ya entra en una relación verbal, hablada, ¿verdad? Y el consentimiento informado involucra ya más información. Aquí el paciente tiene el derecho a recibir y a entender la información relativa a lo que le van a hacer, por ejemplo, una cirugía o qué tratamiento se le va a dar, que va a estar bajo la práctica de un profesional, doctor, y que involucra también conocer el riesgo, por qué se le va a hacer, el propósito por qué se le va a hacer. Si hay alternativa, se le dice, se le dice, no, miren, no hay alternativa. O sí, ¿verdad? Hay alternativa, la A y la B. Y los riesgos de la A y los riesgos de la B. Y el riesgo del paciente, decir no. Si usted también no acepta, mire, las posibilidades de que se complique son tal y tal. Ya teniendo todo esto, el paciente educadamente, porque sabe la información, puede decir sí o no. Tampoco está obligado, pero por lo menos el paciente ya está 100% informado que puede pasar. Ese es el consentimiento informado. Ahí están los tres: implícito, expreso y informado. Ahora vamos a entrar a lo que es la PHI. Ya vamos en la recta final. Ya estamos casi terminando la noche. La PHI es lo que la JIPA le dice información protegida de salud. ¿Y qué incluye esto? Eh, Acá es la información que me pone a un paciente en perspectiva. Es la información de salud que identifica a un paciente en particular. Por ejemplo, si yo hablara de uno de ustedes, identifica a uno de ustedes en particular y no lo confundo con nadie más. ¿Cuál es? Su nombre completo y apellido, dónde vive, su número de teléfono, su número de seguro social, su correo electrónico, su número de récord médico, sus beneficiarios del seguro de salud, su número de cuenta, si hay algún identificador de su vehículo, alguna identificación biométrica, fotografías suyas de cuerpo entero, rostro o algo que lo identifique con una característica específica. Toda esta información es lo que se conoce como PHI. ¿Verdad? Identificadores, información de salud, igual PHI. Si ustedes ven, son como 18 informadores de cada paciente. Hay que protegerlos a como dé lugar. ¿Por qué son importantes protegerlos? Bueno, actualmente con la computación, ustedes ven que la información va y viene de un lado para otro.
envían por fax, regresa por correo electrónico, regresa por la carta del correo convencional, una llamada por teléfono. Bueno, ahí entonces hay que hacer el mayor esfuerzo posible entre el hospital, especialista, el médico primario, el departamento de salud, los seguros médicos, de que la información se guarde lo más estrictamente posible. El récord electrónico actual es casi igual que un récord de papel, ¿verdad? Se le da el mismo trato, la misma responsabilidad de respeto a la información, respeto a la privacidad, no divulgar informaciones, no comentar nada con nadie, no dejar la pantalla del ordenador descuidada, protegerlo con una clave fuerte. Entonces, ¿podrían haber momentos en que se libere una información? Sí, ¿verdad? Podría ser. Que en algún momento puede haber una liberación de información de forma accidental. Dicen que el lugar más común de esto es el elevador, los ascensores, que la gente va platicando ahí, también las cafeterías, que el doctor va a hablar con otro doctor, con una enfermera, tomándose un cafecito, platicando en el elevador, en un pasillo. Entonces hay que tener mucho cuidado de no soltar información en esos lugares que son públicos, ¿verdad? Hay que saber que un elevador es un lugar público, un pasillo es público, un parqueo es público, la farmacia es pública. O sea, si alguien se va a compartir información, el mejor lugar es llevárselo a un lugar privado, a un consultorio y ahí comentarle, ¿verdad? No hacerlo en lugares así semi privados porque la información podría divulgarse y ya una vez una información se divulga, como les dije, no solamente es que le va a causar vergüenza al paciente, sino que le puede ser sujeto de que le roben identidad y hay muchas cosas de por medio. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando un médico habla con un paciente en un lugar semi privado. Hay que hacerlo siempre en un lugar confidencial, que sea protegido de escuchas de terceras personas. Aún el farmacéutico cuando discute con un paciente en el teléfono debe hacerlo de voz baja, en un lugar así un poco apartado, no a gritos y enfrente de todos, porque eso se puede divulgar bien rápido y saber información que uno no tuvo que haber compartido, saberse, ¿verdad? Entonces siempre hay que ser organizado y proteger esa información lo más posible. Siempre hay que tener en mente dónde estamos, con quién estamos rodeados, qué información puede ser vista o escuchada y cómo puedo minimizar de forma incidental romper esa confidencialidad de alguien. Es esencial que todos hagamos ese esfuerzo de que no se divulguen cosas. Ahora, vamos a hablar por último de los récords de los niños, ¿verdad? En la mayoría de casos de niños, la ley dice que el responsable legal es el padre biológico o el que tiene la potestad legal sobre ese niño. Aunque no sea su padre biológico, pero sí él tiene como el guardián de ese niño, el acceso legal. Entonces él tiene el derecho a ver el récord médico, representar al niño en cualquier tratamiento, ¿verdad? También hay otro término que se utiliza mucho, lo que se conoce como el menor maduro. Dice, ¿qué es esto? Bueno, actualmente podría ser cualquier adolescente entre la edad de 10 a 18 años y que puede estar en capacidad de entender un tratamiento médico y sus riesgos. Un menor podría ser un padre ya. Un joven de 15 años puede ser ya padre de un niño, tener un hijo, ya sea un hombre o una mujer. Eso se da, ¿verdad? Que se embarace y se convierte ya en un menor emancipado, que puede dar un consentimiento informado propio. Él lo puede dar aunque tenga 15 años, ya es un menor emancipado. Es una persona, un adolescente que se puede mantener solo, bajo la edad de 18 años, puede estar casado o no, y de esa manera también la corte podría, por orden de corte, podría emanciparlo a la corte, ¿verdad? Y alguien que ya está viviendo en la calle, ¿verdad? Por ejemplo, un niño, un adolescente que ya vive en la calle de los 15, 16 años, que ya los ve uno que ya en la casa no pasan, que no tienen ya relación con los padres, que van de un lado para otro en bicicleta, que viven. Ese ya se convierte en un menor emancipado que muchas veces se mantendrá él solo, no sé cómo trabajan o piden, no sé,
pero son situaciones bien específicas, ¿verdad? Donde la ley en esos casos les da consentimiento independiente y pueden recibir o rechazar tratamiento para algunas cosas. Clásicamente, las condiciones donde ellos también pueden tener cierta independencia son para exámenes y tratamientos, para enfermedades de transmisión sexual, pueden recibir planificación familiar, tratamiento de abuso de alcohol y droga, donación de sangre y cuidado de salud mental en forma independiente. Esta gente. Entonces, es lo que conoce como el menor maduro, ¿verdad? Ahora, antes de irme, otra cosa que dijimos de los padres, que son los tutores legales, ¿verdad? De los niños, y ellos poseen la capacidad de tomar decisiones, a menos que existan tutores legales por corte, que tienen también la potestad legal de tomar decisiones en los menores de edad, ya sea de tratamiento médico o de tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Eso es, excepciones podrían ser si los padres biológicos se encontraran discapacitados, un padre en la cárcel, una madre en disability completa, y no pudieran tomar decisiones, y entonces la corte toma posesión de la decisión y ya sería una orden de corte, ¿verdad? Así que, bueno, hasta aquí llegaría esta noche, doctor, de lo que es la JIPA y las leyes. Ok, gracias, profesor.